y hemos estado hablando acerca de campos de batalla. Los campos de batalla son áreas vulnerables en nuestra vida que si no tenemos el cuidado debido, puede ser que el enemigo se levante en contra y destruya la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Por ejemplo, un campo de batalla, un área vulnerable que hablamos fue nuestro hogar. Un campo vulnerable en donde el enemigo siempre va a tratar de atacar es nuestra mente. Un campo vulnerable en nuestra vida es nuestro ánimo, nuestro estado anímico. Porque puede estar todo full a nuestro alrededor, pero nuestra condición almática o nuestro ánimo puede estar afectado. Estuvimos hablando acerca también de nuestros proyectos. Nuestros proyectos también son un campo de batalla en donde el enemigo va a tratar de destruir nuestros proyectos, que por ende nos frustramos, y el sentimiento de frustración nos afecta terriblemente en nuestro caminar aquí en la tierra. Entonces esta noche yo quiero hablar de otro campo de batalla, pero sin antes leer la base bíblica que hemos estado utilizando este tiempo, que es el Salmo 144 verso 1. Dice: bendito sea el Señor, mi roca. ¿Cuántos tienen al Señor como su roca? ¿Sí? ¿Él es tu roca? Muy bien. Mi roca, que adiestra mis manos para, adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Como lo hemos estado compartiendo, quisiéramos buscar un texto bíblico que diga: no te preocupes, yo pelearé tu batalla. No tienes que pelear ninguna batalla. Qué rico sería que dijera eso, pero no lo dice. Lo que está diciendo es que no hayan batallas, lo que hay es que Él nos va a preparar para la batalla. Entonces quiere decir, y eso es algo que tú no puedes perder de vista, y es algo que tenemos que aprender a vivir. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, hasta el último día va a ser probada nuestra alma. Si nosotros esperamos que todo esté full para poder avanzar, pues nunca encontrarás lo óptimo. Yo conozco personas que me han dicho: pastor, cuando se solucionen todas estas situaciones en mi vida, ahí voy a servir a Cristo, ahí voy a estar. Y en realidad no tenemos que esperar que las condiciones estén apropiadas para poder actuar. Dios nos enseña a actuar y después viene lo que nosotros necesitamos. Él va a ir dando fuerza, va a ir dando ánimo, pero es importantísimo entender que las batallas nunca van a dejar de ser. Al contrario, Él lo que quiere es equiparnos. Entonces, el problema muchas veces es que experimentamos frustración en nuestras batallas. ¿Por qué? Lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 verso 3. Pues aunque vivimos en el mundo, aunque vivimos en esta nación llamada Chile, en Cauquenes, séptima región, no libramos batallas como lo hace la gente de afuera. Es que ahí sí que aquí ya nos encontramos con un punto que aparentemente puede ser muy sencillo, pero es muy importante hablar. Porque nosotros estamos dentro de una atmósfera, dentro de un ambiente que vamos a adaptar las costumbres que hay a nuestro alrededor. ¿A cuánto le gusta la sopaipilla? ¿Sí? ¿Les gusta la sopaipilla o no? ¿Sí les gusta? Ok, todos invitados, no. ¿Saben por qué le pregunto? A usted, yo le pregunto: ¿les gusta la sopaipilla? Y va rápido, se la imaginaron friéndose, ¿verdad? Y rápido se la imaginaron. Pero estoy seguro que mucha gente que está conectada en internet no tiene idea que es una sopaipilla. Si yo le digo a alguien en otro país: ¿quieres una sopaipilla? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, cuando vieron a mis hijos comer cochayuyo, los extranjeros que llegan de repente a mi casa me dicen: ¿qué están comiendo cable? ¿Qué es eso? Dicen como que pareciera, ¿va? Entonces, ¿por qué menciono esto?
Porque es lógico, nosotros nos adaptamos al lugar donde hemos crecido, en donde nuestro ambiente, incluso la forma de vestir es similar. Aunque ustedes no lo crean, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, los modismos. Ustedes saben cómo distinguen a los sureños. Allá en Santiago hay una palabra que a nosotros nos hace sentir sureños. Les voy a poner una sola. Para ustedes es normal, pero por ejemplo, si yo le digo, ¿te puedes ganar aquí? El gánate es una palabra muy nuestra. Gánate aquí. En otros lugares no existe esa palabra. ¿Por qué les menciono esto? Les menciono esto porque nosotros nos adaptamos y aprendemos la fórmula de este mundo. Entonces, cuando yo tengo un problema matrimonial, tiendo a actuar conforme yo vi a mis padres, conforme el consejo que me da mi vecina, conforme las costumbres que me rodean. ¿Me doy a entender? Y en realidad muchas veces nosotros vamos a experimentar frustración en nuestros conflictos diarios porque no estamos actuando ni estamos utilizando las armas correctas. Por eso no salimos de un estado, de una condición. Porque probablemente estamos actuando como el mundo actúa. Pablo dice, pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. El mundo actuaría de esta manera. Si me da un bocinazo el que se cruzó, yo le toco la bocina. ¿Verdad? Si me queda mirando feo, yo lo miro feo. Si recibo una mala palabra, probablemente mi respuesta no sea la mejor. Y entonces muchas veces vamos a experimentar frustraciones en la vida, en nuestros conflictos en el trabajo. Y curiosamente, inclusive la Biblia menciona y dice que la blanda respuesta, ¿qué dice? Aplaca la ira. ¿Y por qué no lo hacemos? Somos al revés. Si nos lanzan algo fuerte, inmediatamente lanzamos algo más fuerte. Y esto después se trata de quién gana. Y muchas veces por buscar el ganar termina perdiendo. La paz pierde todo, solo por querer ganar. Es impresionante eso. Por eso muchas veces nosotros no sabemos enfrentar ciertas situaciones y por eso tenemos que acudir al consejo de la palabra. En el verso 4 dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Algo que puede sonar muy sencillo, pero muchas veces nosotros, voy a poner un ejemplo. Nosotros yo tuve en algún momento que trabajar y uno tiene jefes, tiene autoridades delegadas, etcétera, y muchas veces uno termina peleando, termina discutiendo, termina reclamando sus derechos, etcétera, y a veces no logramos entender que detrás del jefe, detrás de la empresa, detrás de un negocio, detrás de todo, hay potestades que están manipulando todo el tema. Que muchas veces el enemigo va a intentar de una u otra manera que tú y yo actuemos de una forma incorrecta, de tal manera que terminemos atados. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso que debemos de pedirle al Señor su gracia para poder enfrentar nuestras batallas, nuestros conflictos, nuestras situaciones y cómo sobrellevar nuestros proyectos. No a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos anhelamos eso? Definitivo. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Quiero aprender a pelear mis batallas como el Señor me enseña. Cómo levantarme en contra de un diseño, de una fortaleza, de un ataque de las tinieblas. Entonces yo quiero hablarles esta noche de un tema súper conocido por ustedes y por todos nosotros. Proverbios capítulo 4 verso 23. En la traducción Kadosh dice así:
por encima de todo. ¿Qué entiendes por todo? Todo. Por encima de todo. Guarda tu corazón. Y fíjate que, ¿por qué quise utilizar esta traducción? Mira lo que dice. Dice, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Fíjense que la traducción normal que uno tiene dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso es lo que, pero ese mana la vida es una traducción. Pero hay muchas traducciones y me dediqué a leer un montón, no todas, y me gustó mucho esta traducción porque me da a entender que lo que hay en mi corazón es el resultado de mi vida. O el resultado de mi vida es lo que hay en mi corazón. Entonces mira qué interesante, porque si el Señor habla de que nosotros tenemos que cuidar nuestros ojos de lo que vemos, así dice la Escritura. Inclusive la Biblia dice, no codicies la mujer de tu prójimo. Así dice. Entonces habla de un montón. Cuando Job dice, hice un pacto con Dios, dice, con mis ojos. Así dice la Escritura. Te quiere decir, hay muchos textos bíblicos que podríamos hablar de que nosotros tenemos que proteger lo que estamos viendo, porque nuestros ojos son una puerta para nuestra alma. Lo que oímos también es demasiado importante, pero sobre toda cosa guardada, los ojos, los oídos, lo que tocamos, lo que comemos, donde ponemos las plantas de nuestros pies, así dice la Escritura. Tanto así que eso tiene un significado impresionante. Cuando habla Jesús, vayan a predicar, le dijo a sus discípulos, y en los lugares donde no lo reciban, en las casas donde no lo reciban, hagan algo cuando salgan de esa casa. ¿Qué dice? Sacúdanse los pies. Pero eso no significa, uno dice, ¿qué significa? Eso tiene un significado impresionante. Es tremendo. Pero por sobre toda cosa guardada, hay que proteger nuestro corazón. Entonces, yo no les voy a hablar del tema sentimental, sino que les voy a hablar de nuestro corazón como el receptor de toda la información que hay dentro de nosotros. Y aunque hemos hablado muchísimo de este tema, es demasiado importante y yo necesito que por favor todos los que aman la administración y la liberación del alma apunten este texto. Es más, todas las diaconisas y todos los diáconos debieran de manejar esto que yo voy a hablar esta noche, pero al revés y al derecho. Personas que ministran el alma, personas que oran por otros, para poder identificar cuando llega una persona con problemas serios de alguna índole. ¿Dónde está el problema? Muchas veces nosotros culpamos a los espíritus inmundos o al mismo diablo, cuando en realidad hay áreas de nuestro corazón que tenemos que rendir. Miren, entrémosle al tema. Lo primero que tenemos que comprender es que nuestro corazón debe estar protegido. Debe tener escudos alrededor, porque es vulnerable. Te puede jugar en contra. Y eso es para todos nosotros. Todos nosotros tenemos que tener un cuidado impresionante. De hecho, lo hablábamos con los pastores que estuvieron, que Dios los mandó aquí definitivamente. Dios fue quien los mandó. Yo creo firmemente, de verdad, y yo lo digo con mucho, entre preocupación, entre tristeza y en comprender la realidad. Yo estoy casi 100% seguro que no todos dimensionan lo que pasó el fin de semana. De veras. El que tiene oídos, como dijo Jesús, oiga.
El que es del Espíritu discierne las cosas que son del Espíritu, y el que es de la carne, para él son locuras. Él no vino a cantar ni nada. Aquí pasó algo a nivel atmosférico tremendo. Los que saben, saben, dice por ahí. Aquí ocurrió algo poderosísimo. Entonces yo creo con todo mi corazón, y esto es un escudo. Esto es lo que debiera de estar en todo ministro, en toda persona que ministra, que alguien que me esté viendo por internet, en otro país, en otro lugar. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, el enemigo puede engañar. Fíjense ¿qué fue lo que captó el enemigo para enviar a la serpiente y engañar a Eva? Se dio cuenta, el enemigo se dio cuenta que había un interés en el corazón de Eva. Y por eso la información que causó que ella abriera su corazón fue cuando le dijo: si tú comes de ese fruto serás como Dios. Y dice la Biblia que en ese momento vio el fruto codiciable. Es decir, la información que entró a su corazón activó algo. Por eso es tan importante que nosotros protejamos nuestro corazón. Conozco mucha gente a lo largo de los años. Ya tengo mis años en el Señor. Tengo 26 años. Y de verdad que en 20 años uno ve muchas cosas. Y yo he visto gente full metida. Personas que ministran pero de una manera impresionante, pero no cuidaron su corazón. No lo protegieron. Cuando es tan claro el proverbio, ¿verdad? Sobre toda ¿qué? Cosa. Protege. Ponle escudo a tu corazón. Por eso que hay algo impresionante. Fíjense que, déjenme ver si lo encuentro y prepárense allí atrás, si yo les doy el texto bíblico, por favor. Déjenme ver si lo encuentro, porque déjenme ver, porque es importantísimo que yo les pueda mostrar este texto, que si lo encuentro se los menciono de una vez. Denme un segundo, mis hermanos, porque es demasiado importante que nosotros guardemos nuestro corazón. Déjenme ver. Fuiste creado. Déjenme ver si está. Déjenme, creo que es el 18, estoy buscando. Lo que pasa es que estoy buscando la traducción que dice que dónde estuvo el problema de Luzbel. Hay una versión que dice: se enalteció tu corazón y corrompiste tu sabiduría. Yo sé que está, pero hay una versión específica. Yo sé que está en Ezequiel 28, desde el verso 13 en adelante, pero estoy buscando la versión específica que menciona el verso 14. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que fuiste creado. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Aquí está, verso 17, capítulo 28 de Ezequiel. Capítulo 28 de Ezequiel. Busquen ustedes si tienen la versión. Capítulo 28 de Ezequiel, verso 17. Eso es muy importante. ¿Lo tienes ahí, Cris? ¿Qué dice tu versión en el verso 17? ¿Habla del corazón o no? Ok, se enalteció tu corazón. ¿Lo tienes o no? Ya, si no lo encontraste no importa. Lo importante es que lo encontró el Cris. Así se aleja. ¿Qué dice? Debido a que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, tu sabiduría se corrompió junto con tu hermosura.
por lo cual te arrojé por tierra delante de los reyes y te entregué a ellos para espectáculo. Okay. Dice Ezequiel capítulo 28, verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Paremos. Versos anteriores dice que él era perfecto, ¿o no? Eso dice. Entonces, fíjense qué interesante. Hay un texto que a mí siempre me ha gustado, que lo menciona Eclesiastés, que dice, no es como inicia el asunto, sino cómo termina. Luzbel, cuando fue creado, ¿cómo fue creado? Perfecto, una luz hermosa. Pero ¿cómo fue el final de sus días? Terrible. Dios lo humilló al máximo, le quitó su cuerpo de luz, de tal manera que lo puso como espectáculo. Así dice. Lo humilló. Entonces miren, hay algo que no podemos perder de vista, que ninguno de los que estamos aquí está exento de enaltecerse. Ahí es donde yo quiero llegar. Si nosotros ya somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, somos parte de una generación que viene arrastrando maldiciones, es decir, nuestro corazón sí o sí es vulnerable. Si hubo un corazón que se enalteció, ¿dónde? En el cielo. ¿Cuánto más aquí? Entonces hay algo que no podemos perder de vista. Por eso es importante que apunten este tema todo, porque estos son temas de ministración. Porque muchas veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué soy así? Cuando hay reacciones, cuando hay conductas en nosotros o pensamientos que no los logramos dominar. Todos los pensamientos, reacciones y todo lo que somos es el resultado de lo que hay en el corazón. Es más, hay otro tema. Imagínense, hermanos. Perfecto, déjenme explicarles rápidamente eso y si quieres puedes volver mientras tanto. Imagínense, a mí me impresiona y ustedes lo han visto, cómo familias todo el tiempo unidas, hijos, papá, mamá, todo full, pero desde el momento en que mueren los viejos, que la escoba, surge la verdadera intención. Se quiebran amistades, se quiebran relaciones familiares, se quiebra todo con tal de obtener algo. Es impresionante. Dejemos eso. Es impresionante cómo en muchos ministerios, cuando ya se adquieren propiedades, se van adquiriendo cosas y muere el pastor, el pastor, y se empiezan a agarrar los pastores que vienen detrás. Se evidencia lo que siempre estuvo ¿dónde? Adormecido, pero siempre estuvo. Yo siempre les he hablado muchísimo del caso de un hombre llamado el Simón el Mago, ¿verdad? En el libro de los Hechos, Simón el Mago siempre quiso ser un gran personaje, así dice la Biblia. Y como eso siempre quiso hacerlo, siempre su motivación para hacer trucos y que la gente tuviera su atención, ¿sí? Esa fue su motivación, era porque quería ser un gran personaje. Entonces tenía mucha gente hasta que apareció Felipe. Y cuando llega Felipe y levanta una iglesia y comienza a levantar la iglesia, y levantando la iglesia, se da cuenta tremendamente que su gente se empezó a ir. Y como su gente se empezó a ir, viene y dice, aplicó aquel dicho, ¿verdad? Si no puedes contra ellos,
únete. Y el tipo se fue a meter a la iglesia de Felipe. Y cuando se dio cuenta que Felipe tenía unción, que Felipe tenía bendiciones, tenía todo, se sentó en primera fila y comenzó a ser discipulado. Escuchen esto. Dice la Biblia que se bautizó. ¿Se recuerdan ustedes cuál es el requisito para bautizarse? Muy bien, creer. Entonces, ¿qué hubo primero en él? Creyó en el mensaje. Se bautizó. Se bautizó. Y era de los primeritos que danzaban, corrían y reconocían al Señor. Hasta que mandaron a los apóstoles. Cuando entraron los apóstoles, cuando entran los apóstoles, entran y comienzan a imponer las manos y el Espíritu Santo los empieza a llenar a la gente. Simón el mago quedó loco. Entonces va Simón el mago y le dice: disculpa, Pedro, ¿cuánto tengo que pagarte para que tú me transfieras ese poder? Y salta Pedro, va, que todavía tenía su carácter. Salta Pedro, viene y le dice: que perezca tu dinero y tú con él. Más o menos nomás la respuesta. Va. Según lo que estamos estudiando, ¿qué fue lo que pasó con él? Lo que había ¿dónde? Pero ya te diste cuenta que una persona puede pasar por discipulado, puede haber creído, puede haberse bautizado y puede estar sirviendo no sé cuántos años. Entonces miren por favor, porque este es un tema que tenemos que tratar. Esto hace que una iglesia se crezca sana. Hebreos capítulo 3 verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. La NC es Nacar Colunga, es otra versión. Entonces dice: tengan cuidado, miren, hermanos, que no haya entre vosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. O sea, quiere decir que una persona puede estar full metida, pero full. Puede ser una persona que Dios esté usando poderosamente, pero si hay una información en el corazón que no lo trata, le va a pasar la cuenta con el tiempo. Por eso, miren, es que aquí los quiero llevar. Mateo capítulo 15 verso 18. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene? Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Entonces yo necesito explicarte algo. Rápidamente, por cuestión de la hora, tal vez voy a recordar algunos aspectos. Y qué bueno que apunten, sobre todo los que tienen en su corazón. Y yo anhelo que un día haya un equipo de ministración. Esta noche estamos dando una instrucción de ministración. Cuando una persona se te presenta y empieza a decirte: yo no sé por qué sufro de depresión, yo no sé por qué sufro de esto, no sé por qué pues esta noche vas a descubrir qué es lo que pasa. Entonces miren qué interesante, dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. El contexto estaba, los fariseos estaban discutiendo con Jesús que por qué Jesús comía en el día de la Pascua y por qué podían comer. Entonces para ellos era más importante no comer ciertos alimentos, que por qué, porque si comía cierto alimento se contaminaba. Entonces Jesús viene y le dice: no es lo que come, sino lo que sale de la boca. Entonces miren por favor, ya aquí nos metemos aquí nos vamos a meter en un terreno de ministración del alma. El corazón, cuando yo les menciono corazón, el corazón no estamos hablando del músculo que bombea la sangre. Estamos hablando de la esencia, del génesis de nuestra identidad.
Y yo puedo visualizar en la Biblia, y esto es bueno que lo apunten, que ese corazón tuvo una etapa preexistencial. Cuando hablo de preexistencia, estoy hablando de la etapa anterior a cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. ¿Por qué lo menciono? Romanos capítulo 29, capítulo 30, verso 29 y 30 dice, no, capítulo 8, perdón, Romanos capítulo 8, verso 29 y verso 30 dice que los que de antemano conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó justificó y terminó glorificándolos. Pero desde antemano es una etapa preexistencial. Efesios capítulo 1 verso 3 dice que Dios nos bendijo ¿dónde? En los lugares celestes. Yo sé que ya lo saben, por eso es bueno recordarlo. En los lugares celestiales dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que, ¿y dónde se archiva esa información? En el corazón. Pero hay un detalle. Hay un detalle. No solamente está la información que Dios le escribió, que Dios declaró sobre nosotros en ese corazón, sino que algo ocurrió preexistencialmente. Algo ocurrió. Esta noche no es para que hablemos de preexistencia, solamente estoy dando una pincelada, pero no es una pregunta loca cuando los discípulos le dicen a Jesús, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? Estoy hablando de Juan capítulo 9, porque siempre hay que dar citas bíblicas para asentar una postura. ¿Quién pecó? Le dicen los discípulos a Jesús, para que haya nacido en esa condición. Entonces Jesús les explica y les dice, no, le dice, no es que este pecó ni sus padres, sino que nació así porque la gloria de Dios se manifestaría de esa manera. Sin embargo, no podemos descuidar que la Biblia habla que el pecado de los padres opera hasta su cuarta generación. Entonces quiere decir que sí hay personas que nacen con problemas por causa del pecado de los padres o pactos. Y no necesariamente estoy hablando de un problema físico. Puede ser de otras índoles. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque es demasiado importante poder comprender por qué nos cuesta tanto en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué de repente vienen unos pensamientos, hasta pensamientos suicidas? Cuando el enemigo empieza a poner en tu mente que no sirves para nada y que mejor te quites la vida. Después de haber estado unas 2, 3, 4 semanas antes pegado en el cielo en un culto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué derechos tienen las tinieblas en nuestro corazón? ¿O qué puede ocurrir con una persona que Dios esté levantando poderosamente y si no le pone escudos a su corazón, tarde o temprano se va a tener orgullo? Se puede enaltecer por causa del vestuario que le pongan, si no cuida su corazón. Estoy volviendo al tema. ¿Qué ocurre? Hay una información. ¿Por qué yo les puedo demostrar? El venir aquí a la tierra, imagínense después de haber sido un espíritu, vinimos aquí a la tierra y nos metieron a este cuerpo. Este cuerpo se enferma, se cansa, tiene necesidades de toda índole. Usted lo sabe. Tiene necesidades. Por eso era lo que Pablo decía: uy, miserable de mí, ¿quién me arrancará de este cuerpo de pecado? Porque veo en mí 2 leyes, decía el tipo. Veo un deseo de agradar a Dios profundamente,
pero ve otro deseo que se opone al deseo de Dios y que quiero pecar. Hay otra ley dentro. Entonces, si él hablaba, ¿quién me librará? Entonces quiere decir que nos metieron a un cuerpo, que este cuerpo es como una cárcel para un espíritu. Nos limita un montón. Porque imagínense qué rico sería poder orar toda una noche, poder clamar, poder ayunar, poder meternos, pero nuestro cuerpo nos juega en contra. Muchas veces estamos tan cansados que no tenemos ni siquiera la fuerza para buscar al Señor. Qué duro es, por ejemplo, tener una enfermedad y no tener la libertad de buscar al Señor. Tantas cosas que tiene nuestro cuerpo, pero todo nuestro paso aquí en la tierra es una prueba. Estamos pagando una deuda que Jesucristo nos hizo el favor de pagarla totalmente. Pero hay una consecuencia que tenemos que vivir aquí en la tierra. Entonces tenemos que experimentar un montón de situaciones. Pero volviendo al tema, el corazón tiene una información preexistencial. ¿Me van siguiendo lo que quiero decir? Esa información preexistencial también incluye el diseño de Dios para tu vida. Antes de que vinieras a la tierra, ya Dios dijo: te voy a enviar a la tierra, harás esto. Como recordarlo, hermano. Si uno recordara, pudiera recordar ese momento que Dios declaró esa bendición para nuestra vida. Yo creo que en algún momento lo vamos a recordar por medio de la palabra. Vamos a recordarlo, pero hay un tema. También hay una información negativa. Entonces, avancemos rápidamente. Miren, Hechos capítulo 7, verso 51. Aquí hay un aspecto muy importante y dice: vosotros que sois duros de cerviz, no logran entender, no entienden, y les dice: son incircuncisos de corazón, de oídos, y resistes al espíritu. Entonces habla de que son incircuncisos. Ahora miren por favor lo que dice Romanos capítulo 2, verso 29. Dice, miren qué tremendo. El apóstol Pablo le dice esto a los judíos: la verdadera circuncisión ya no es a la manera antigua, sino que la verdadera circuncisión, según la traducción PDT, dice, está en el corazón. Y se hace por el Espíritu, no por lo que está escrito. El que tiene la circuncisión de corazón, por el Espíritu, recibe la aprobación de Dios y no de los demás. Paremos aquí. Entonces aquí el Señor me está enseñando que existe una ¿qué? Una circuncisión de ¿qué? Del corazón. Paremos. La circuncisión en la antigüedad consistía en arrancar un pedazo de carne, específicamente del hombre. Entonces en este caso quiere decir que hay algo en nuestro corazón que tenemos que ¿qué? Quitar. Por eso, miren por favor, voy rápido. Por eso que la Biblia dice en Mateo capítulo 15, verso 13: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarrancada de raíz. Paremos aquí. Esto lo hemos hablado, esto lo hemos conversado, pero miren por favor cómo opera esto. Este es un ejemplo que yo siempre he puesto. Estevi, también ayúdame aquí a predicar. ¿Tiene bolsillo tu? Ah, sí, tiene bolsillo. Ok, tiene bolsillo. Es que anoche le pedí a otro y no tenía bolsillo y no me resultó. Miren pues, para esto es muy importante para los líderes que están aquí presentes y los futuros líderes. Cuando te toque ministrar a una persona que tiene pensamientos suicidas, te toque ministrar a una persona que no es feliz, una persona que tiene trancas, como se dice, ¿sí? ¿Cómo se ministra a una persona así? Lo primero que tenemos que entender que los textos bíblicos que tenemos son claves. Jesús dijo: no es lo que entra lo que contamina, sino lo que... Paremos aquí. ¿De dónde sale? Del corazón.
La Biblia dice que hay que circuncidar el corazón. Quiere decir que hay que desarraigar o arrancar de raíz plantas que Dios nos sembró. Entonces quiere decir que hay una información que Dios no la puso. ¿Me doy a entender? Esa información puede ser preexistencial. ¿Se entiende? Puede ser en el vientre, porque probablemente la mamá no deseaba al niño. Esa información no solo fue preexistencial, no solo fue en el vientre, sino además de ello, más encima, cuando nosotros somos bebés, comenzamos a recibir informaciones alrededor nuestra. Y entonces miren lo que pasa. Vamos a suponer, reprendo eso en tu vida, en el nombre de Jesús. Lo reprendo, te cubro. Señor, te guarde y te conserve así, tal cual. Vaya. Cuando nació Esteban, los demonios inmediatamente saben, escuchen esto, y reconocen pactos que sus generaciones antiguas hicieron. Vamos a suponer que las generaciones antepasadas de Esteban hay enfermedades. Ustedes se recuerdan que es impresionante que aún la medicina, es importante la información genética. ¿Tiene antecedentes usted de que haya? Lo primero que le preguntan a uno. Entonces en lo espiritual es exactamente igual. Entonces supongamos que en las generaciones de Esteban hubo espíritus de depresión. Cuando nació Esteban, inmediatamente su ambiente ponen una planta, le plantan ¿dónde? En el corazón. Entonces, ¿qué tiene él? Una información de qué? De depresión. Si él no trata al país que se vaya, a la iglesia que se vaya, y con quien se case, va a tener siempre el mismo problema. Siempre. El problema no es su entorno. El problema está en la información que él emite. ¿Por qué? Porque si él llega a una atmósfera en donde hay espíritus de muerte, inmediatamente los demonios captan de lejos la condición de él. Así es como opera el mundo espiritual. Por eso Jesús le dijo esto al diablo. Es que tremendo Jesús. Jesús le dice al diablo: tú no tienes nada en mí. No yo por dónde entrarle, porque no había ninguna información en su corazón. Entonces, por eso que estamos cubiertos, pero los demonios saben nuestra debilidad, y no solo la nuestra, nuestras generaciones. Ese es el tema. Y entonces esa información por eso Pablo dice: la verdadera circuncisión es la del corazón. Entonces hay que arrancar esta información. ¿Cómo serían los pasos para la administración? Lo primero es identificarla. Identificar la mata. Es lo primero. Identificar la mata. ¿Qué mata? Ok. Depresión. Un espíritu de depresión. Padre, en esta hora, para los que oren, para los que ministren, con la autoridad que tu palabra nos da, dice la Escritura que estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Y entonces el proceso, ¿cuál es? Por eso que muchas veces hay mucha gente que ayuda a otros, pero no hace bien la pega, hombre.
Por eso a veces las personas pueden orar por alguien, pero puede después ponerse peor la persona. Por eso que tú no puedes, ¿acaso no has leído la escritura cuando dice no impongas las manos ligeramente? A eso se refiere. Primero hay que sentar. Hay personas que van rápidamente con cualquiera y dice, pastor, ore por mí. Y una persona que ore por ti sin saber quién eres, eso es tremendo. Eso es tremendo. El contexto de la vida de la persona es muy importante. Demasiado importante. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿dónde están los pasos? En el capítulo 12 de Mateo. Jesús empieza a enseñar y dice, ¿podrán sacar el hombre fuerte de la casa sin primero qué? Dice la Biblia, sin primero qué? Atarlo. Si tú como ministro, si tú estás ministrando a una persona, estás escuchando a esa persona, lo primero es entender qué es lo que está operando. Si hay que arrancar una planta de raíz, o si hay que sacar a un individuo, es decir, un espíritu inmundo. Pero miren, por favor, dice que será desarraigada de raíz. Perfecto. ¿Ocupaba un lugar en el corazón de él esta información? Si yo la saco, ¿qué quedó en él? La Biblia lo dice, que después los espíritus inmundos regresan y se dan cuenta que la casa de donde salieron está ordenada, limpia y vacía. El mismo no puede entrar. Él va a necesitar 7 peores que él para volver a entrar. Y dice la escritura, Jesús lo dice, ni siquiera lo dice no, es Jesús. El postrer estado del hombre es peor que la primera. Es decir, una persona cristiana se puede contaminar más que una persona del mundo. Por eso que es tan importante cuidarse. Por eso a eso se refería. O a eso se refiere la palabra cuando dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí manan las consecuencias de la vida. Qué tremendo eso, hermano. Entonces quiere decir que mi vida, mi condición, es el resultado de la información que hay en mi corazón. Entonces yo tengo que arrancar esa información. Hay que arrancarla. ¿Sabes por qué? Porque si uno no ataca de raíz el problema, aunque la persona pase 20, 30 años en la iglesia, si no se arranca esa intención, nunca va a acabar. Nunca. Dios me libre y me guarde. Gracias, Estevitan. Pero a mí me impactó muchísimo un testimonio. Yo cuando les cuento estos testimonios, a mí me da miedito también, hombre. A mí me da cosita. Yo le digo, Señor, guárdame. Y a veces me digo, ay, ¿para qué habláis, Mauricio? ¿Para qué habláis? Porque uno después no sabe. Que Dios lo guarde a uno. Que Dios lo proteja a uno y guardar uno su corazón. Pero yo tengo un conocido, un pastor que pastoreó por casi 40 años, mano. Fue declarado apóstol y con un tremendo ministerio y llevando la palabra de aquí para allá. Y el tipo, yo lo conocí, fui a predicar varias veces a su iglesia y un crecimiento tremendo y tremendo crecimiento y full el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, el pastor cumplió 66 años y de repente siente en su corazón ir a hacer misiones a otro país. Ya pues toda la iglesia le creyó, va a ir a ser misionero, gloria a Dios, nuestro ministro, nuestro pastor, Dios lo bendiga, y todo apoyando financieramente porque el pastor se iba de misión.
Sí, pero de misión de conquistar una chica que podría haber sido su nieta. 40 años de ministerio. Y afloró algo después de tanto tiempo. Que uno podría decir, no hombre, ya está muy grande para hacer estas cosas. A última hora pueden brotar esas cosas. Impresionante. Pero a lo que yo voy, a mí lo que me impresiona, ministro, hermano. Y todos impactadísimos. Entonces la esposa se tuvo que quedar con la iglesia, con un equipo de líderes, y han tratado por varios años han tratado de levantar la iglesia. Entonces a lo que yo voy, es demasiado importante la administración del corazón, hombre. Si uno no arranca, uno puede tener experiencia, uno puede ver ángeles, puede ver arcángeles, puede tener una visión, puede tener unción, puede tener de todo. Pero si no se tratan lo que hay ahí dentro, tarde o temprano nos puede jugar en contra. Entonces miren por favor este texto que es un texto que tiene un poder impresionante. ¿Cómo identifico? ¿Huele eso paipilla? ¿Profeticé? A la qué unción la que tengo, Padre. Que guarda mi corazón de no sentirme orgulloso. Aleluya. Y si averiguamos, no, ok. Hebreos capítulo 4 verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Ese es un texto que es importante que lo tengan, porque hay gente que cree que el ser humano solo tiene alma. ¿Sí? Yo conozco varias tendencias teológicas que creen que el hombre solo tiene alma. El alma y el espíritu son uno solo. No, ahí habla de que hay una división entre ambos. Y dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa. Aquí esto es lo que yo quiero enfatizar. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice que los pensamientos del corazón son engañosos. Hoy podemos pensar una cosa y mañana se nos ocurre otra. Y nos juega en contra. Entonces es demasiado importante que a través de su palabra que penetre. Y a través del Espíritu, a través de su palabra, podamos discernir, Dios, esto es lo que yo tengo. Yo necesito arrancar. Qué maravilloso es cuando Dios revela el origen de un problema que uno tiene. Eso es maravilloso. Entonces hay que atacar. Tienen que haber áreas, y el primer paso es identificarlo. Si yo tengo una autoestima baja y tengo que analizar todas las características de una persona que tiene una autoestima baja, puede ser producto de algo, alguna semilla, algo que ocurrió. Hay personas que son muy tímidas, que les cuesta hablar en público. Hay personas, es tremendo, hermano. Hay personas que no les gusta sacarse fotos y a otras les encanta. Y puede ser el mismo problema de baja estima, con reacciones distintas. Porque leí hace un tiempo atrás acerca del codependiente, y el codependiente emocional, dicen los expertos que hay un codependiente emocional dominante, codependiente emocional pasivo. Así lo declararon los expertos. Y esto me puse a leer muchísimo acerca de la codependencia, porque para mí la codependencia creo que es la peor maldición que ataca al hombre. Cuando el ser humano depende de otros humanos. Por eso la Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre. No es que no debo de confiar en alguien, ¿sí?
sino lo que está diciendo que el resultado de una maldición es que me aferre al hombre, al ser humano, y mi felicidad dependa de otro ser humano. Eso es codependencia. Y la codependencia, el codependiente puede ser dominante, que es el que es celoso, el que maneja, el que aprieta, el que mueve todo, pero puede ser un codependiente emocional dominante. Y hay codependientes emocionales pasivos, que son los que no hablan y sufren en silencio, pero están bajo un yugo. Por eso, ¿saben por qué estoy hablando esto? Hermano, yo creo con todo mi corazón que el que tenga oídos para oír, oiga lo que yo voy a decir. Creo con todo mi corazón que hay mucha gente que tiene a Cristo en su corazón, pero está atada. Y Dios llamó a esta congregación como una congregación libertadora. Yo así lo veo. Yo he estado declarando, Dios me ha estado dando dirección en la forma de orar. Yo he estado orando en esta dirección: Padre, que todos los que escuchen la producción Salmos puedan correr a través de esa información sonora, de esa información que lleve libertad. Que nuestros predicadores, los que se levanten de esta casa, sean libertadores con espadas agudas, que corten cadenas. Eso ha sido mi oración. Y no que seamos personas que anuncien libertad pero siendo esclavos, porque eso no va a generar nada. Si yo me paro en el púlpito y yo puedo diseñar un mensaje hermoso aquí arriba, pero si soy esclavo, no liberto. Va a sonar hermoso dentro de la cárcel. Sin embargo, yo veo el mensaje poderosísimo de un Pablo y Silas en la cárcel, que su mensaje trajo libertad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo con todo mi corazón de que Dios está armando un ejército aquí para libertar a otros. Pero esto no puede ser solamente herramientas, sino que tiene que ser parte de nuestra vida. Que Dios guarde nuestros corazones, que Dios guarde nuestros pensamientos, y que nunca nos vayamos a creer el cuento, porque esto simplemente es por la misericordia de Dios. Lo creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón que Dios está levantando un ejército de libertadores. Hace mucho tiempo el Señor entregó un mensaje para esta casa que se llamó Nazareos. Hace mucho tiempo Dios entregó un mensaje para esta casa que se tituló Sacerdotes que reinan. Yo creo con todo mi corazón. Pero no puedes irte de este lugar esta noche sin que tu corazón tenga esa condición. Tú necesitas protegerlo. Si tú estás experimentando libertad, tienes que tener cuidado con la información que escuches a tu alrededor, porque es muy fácil perder el horizonte. Es muy fácil. Eso fue lo que ocurrió con Luzbel. El corazón de Luzbel se enalteció y corrompió su sabiduría. Es decir, que puede haber corazones altivos. Ustedes han leído cuando la Biblia dice que antes de la caída está el corazón altivo. Después de un corazón altivo viene la caída. Que Dios guarde las generaciones. Me decían, yo hablaba con los pastores
Oh, tremendo, tremendo. Muchos no entendieron el contexto. Yo sé, y es mejor a veces que no entiendas el contexto. Yo sé que yo los miraba a ustedes y me miraban. Yo sé que no sabían mucho. Mejor. Yo sé que para muchos fue, ¿y quién será ese? Cuando vino aquí el pastor Víctor Franco Cabrera en el año 88, enviaron de un mover que estaba creciendo impresionantemente en Centroamérica, en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Se estaba levantando un ministerio que fue conocido como Ministerios Elim, un avivamiento poderosísimo, de la cual muchos ministros hoy, los hijos de esos ministros son los hermanos de Miel San Marcos, hermanos como Fernández Monroy, apóstoles como Fernando Ortiz, apóstoles como Sergio Enríquez, apóstoles como Germán Ponce, apóstoles como Luis Morales, que han llenado gran parte de los Estados Unidos y Centroamérica y Europa. En esos tiempos mandaron a un muchacho de 23 años a Chile, y fue el primero en enfrentarse con todos los grandes de Santiago cuando empezó a enseñar el velo, la liberación del alma, y empezó a enseñar un montón de cosas, y su iglesia comenzó a crecer, hasta que ocurrió una situación en donde él tuvo que regresar a Estados Unidos, y después de años él regresó. Pero ya todas estas personas se habían enredado, y hoy son muchos pastores, entre ellos inclusive el pastor Pedro Calfucura y otros pastores más que ministraban en la alabanza con el pastor Víctor Franco. Pastor Víctor Franco fue quien bautizó a mi madre, quien vino a abrir brechas sobre estos lugares. Pero después de los años que regresó, todo el mundo le dio la espalda. Por eso lo honramos y lo bendijimos. Pero les digo algo, hay un gran, Dios nos dio el privilegio a nosotros, fíjate, de poder quebrar algo. Yo les quiero decir esto: los entendidos entienden, y los que conocen Biblia lo entenderán. ¿Alguna vez han leído cuando David restituyó la familia de Saúl? Así es. Cuando tomó el control, tomó el reino, David, sabiendo que Saúl lo persiguió. Cuando muere Saúl y muere Jonatán, él dice: yo quiero honrar a todos los hijos de Saúl, y los fue a buscar a todos los lugares, incluyendo a Mefiboset. Cuando lo toma, y a pesar de que era una persona lisiada de sus piernas, lo sentó y le dio honra. Eso hizo grande el trono de David. Yo pensaba, qué privilegio más grande el que Dios nos dio, porque por haber hecho ese acto se abrieron los cielos. Y existen atmósferas espirituales que solo son a nivel espiritual, y solo la gente espiritual lo entiende, hombre. Los que son real, los que logran captar las atmósferas espirituales pueden discernirlo. Recuerden que detrás de la materia, detrás de todo esto, hay un mundo espiritual tremendo, que solo los ministros del Espíritu pueden ver. Entonces es como el caso de Eliseo y Jesse. Cuando Jesse, su siervo, sale corriendo y le dice: Eliseo, son muchos los que vienen en nuestra contra. Y lo quedó viendo Eliseo y dijo: Padre, orando Eliseo, ábrele sus ojos espirituales para que vea que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Entonces, quiere decir que hay un mundo espiritual. ¿Por qué estoy mencionando esto? Yo creo que esta casa sobre la roca es una iglesia, es una congregación, no una iglesia, una congregación de hombres y mujeres que estamos en el proceso de liberación para libertar a otros. Para libertar a otros. Yo lo creo con todo mi corazón. Nuestros pastores, nuestros líderes
Están siendo formados para que lleven liberación, lleven libertad. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque las iglesias hoy se están llenando, pero porque los atrae un show, un espectáculo y no la palabra. Pero Dios me mostró, y apunten esto, Dios me mostró hace un tiempo que vendría un éxodo. Por eso es importante que hayamos ampliado la iglesia. Les voy a explicar por qué. Porque hay el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay una transición sacerdotal. ¿Qué es lo que quiero decir con la transición sacerdotal? Hay muchos ministros que por años fueron muy duros y enseñaron ley, pero ya está llegando una etapa de que ya sus años y sus canas ya los están llevando a otra etapa, y se está levantando una nueva generación. Habrá un éxodo en muchos lugares, y ese éxodo llevará a mucha gente a buscar lugares seguros, casas sobre las rocas. Recuérdense de lo que les estoy diciendo. Por esa razón es tan importante que este mensaje lo tengamos para liberar a otros, pero no solo liberar a otros, sino que poner escudos alrededor de nuestro corazón para nunca creernos más de lo que corresponde, para nunca permitir que una información del enemigo pueda corrompir, pueda destruir la sabiduría que Dios nos está entregando. Hermano, déjeme orar esta noche. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor y le vamos a pedir al Señor. Esta noche hablé en claves. Los que tengan oídos para oír, oigan lo que esta noche hemos compartido. Pero es muy importante que nosotros podamos tener instancias de ministración en donde podamos exponer delante de Dios nuestra vida. Solo escuchen esto antes de cerrar sus ojos. Solo escuchen esto antes de cerrar sus ojos. Si alguien conoce un poquitito más, ayúdeme con la palabra. Cuando el pueblo de Israel fue a poseer la tierra prometida, primero tuvieron que cruzar el Jordán en seco. Pero el primer lugar donde ellos llegaron tiene un nombre. ¿Alguien me podría decir cuál es? No, esa fue la primera ciudad que conquistaron, Gilgal. ¿Alguien me podría recordar qué fue lo que ocurrió en Gilgal? Los circuncidaron a todos. Quiere decir que no puede haber una conquista sin primero haya una circuncisión. Entonces, lo primero que tenemos que circuncidar para que seas un hombre, un ministro que liberte, es circuncidar nuestro corazón. Ustedes están haciendo un trabajo impresionante en ese hogar, sí, pero que no sea social solamente, sino que a través de su vida, a través de un abrazo, a través de una oración, liberten esos corazones de esas niñas de ese hogar y de todos los hogares donde vayan. Pero para que ocurra eso, primero nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón. ¿Se recuerdan ustedes de Moisés cuando Dios le dice: serás el libertador de Israel? Y cuando iba de camino para libertar, le salió al encuentro del Señor y lo quiso matar. ¿Alguien se recuerda? Lo quiso, se le pone enfrente. Y entonces viene su esposa. Inmediatamente tuvo que circuncidar a su hijo y el prepucio lo tiró a los pies del Señor, y solo así los perdonó. No puede haber una conquista sin que haya una circuncisión. Pero ¿es de dónde? La verdadera circuncisión es la del corazón. Esa cosita mala, esa información rarita que uno tiene, esa es la que ¿qué? Hay que arrancarla, porque si no la arranca uno, tarde o temprano le pasa la cuenta. Hay que arrancarla, y eso se arranca en la presencia de Dios. Es cuando uno le dice: papito, vengo delante de ti
renuncio a mi condición, a mi alma, las cosas que tengo dentro. Yo necesito restaurar, necesito que tú quites todo lo malo que hay dentro de mí. Como dice tu palabra, toda planta que tú no plantaste, que sea desarraigada en el nombre de Jesús. ¿Qué es esa planta? Es una información negativa, es una información que te deprime, es una información que te hace ser una persona agresiva, enojada, molesta. Son informaciones que el enemigo puso en algún momento, que en el Señor podemos arrancarlas en el nombre de Jesús, para ser libres y para liberar a otros. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Rey bendito, para pedirte, Dios todopoderoso, que libertes nuestra alma. Oh Rey de Reyes, vengo delante de tu presencia, Señor, a pedirte perdón, Señor, a pedirte, Señor, misericordia. Mira la condición de mi corazón, mira la condición de mi alma. Hoy quiero pedirte, Padre bendito, que liberte, Señor, al cautivo, sanes al herido, Señor, da fuerzas al que está débil. Hoy quiero pedirte, Padre, que arranques toda información extraña de nuestro corazón. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Liberta al cautivo. Hermano, si hay algún área, si hay algo, si tú ya identificaste una planta que te está haciendo daño, dile, Señor, desarráigala, quítala, por favor. A través del Espíritu hay una circuncisión. Rey de Reyes, Señor de Señores, hoy queremos pedirte, papito, que arranques, que rompas toda maldición de nuestra vida, toda información negativa en el nombre de Jesús. Irra caprababasto robrobobosto, irra caprabanda rabrababasto coprobobosto, irra rabrabababasto. Abra sus labios, iglesia, abra sus labios y dígale con sus palabras: Señor, yo abro mi corazón, yo rompo toda generación, toda maldición generacional, anulo toda obra de las tinieblas en mi vida. Hoy te abro mi corazón delante de tu presencia, reconozco mi necesidad. Abre tus labios, es demasiado importante que que podamos ser libres en el nombre de Jesús, no solo para ser plenos, felices, sino además poder libertar a otros. Que eso es clave, que cuando cantes, que cuando toques, que cuando prediques, puedas transmitir liberación. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Dios me ama. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siendo imperfecto, En el nombre de aún Jesús. sin merecerlo, Dios me ama. Te van a pasar a otro nivel, por eso están procesando tu corazón. Es un tiempo de crecimiento, es un tiempo en donde vas a ver la gloria de Dios en un nivel mayor. Pero es importante que ministres tu alma delante del Señor, delante del Rey de Reyes. Entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande. Eso es lo más hermoso, eso es lo más hermoso. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos
Dios me ama. Dios me ama. Y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto. Dios me amó tanto. Esa es la garantía. Que entregó a su Hijo para morir en mi para lugar. morir en mi lugar. Oh, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Padre, gracias. Te pedimos esta noche que guarde nuestro corazón. No solo lo limpies, no solo arranques una información negativa, sino además de eso, Señor, protejas nuestro corazón, lo protejas. Toda información negativa es quitada de tu vida en el nombre de Jesús. Dios te diseñó un campeón. Dios te diseñó una campeona. Dios te diseñó para que seas feliz, no para que sufras. Dios te diseñó para que libertes a otros. Hoy sea desarraigada toda información de tu vida negativa. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida con liberación, para que ninguna cadena generacional te mantenga atada, para que no se levanten las tinieblas a ejercer derecho en tu contra. Pues tú hoy rompes la trayectoria generacional por cuanto has decidido creer. Tú eres alguien que está rompiendo estructuras, y a través tuyo toda tu familia es bendecida. En el nombre de Jesús, a través tuyo todos los tuyos son bendecidos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Aleluya. Vamos a prepararnos.